Ok. Continuamos con la sección de contenido. Antes de hablar específicamente de términos de Drupal, quiero que demos un paso atrás y hablemos de sitios web y páginas web. Y aquí es donde necesito que participen. ¿Alguien cree que hay diferencia entre sitio web y página web o es lo mismo? ¿Qué creen? ¿Es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Uh-huh. Ok, una sugerencia es que los sitios web son dinámicos y las páginas web son estáticas. Ajá, la página puede sobre el link. Y el sitio, ok, correcto, exactamente, esa es la respuesta. Un sitio web es un conjunto de una o más páginas web. Por ejemplo, laprensa.com, un periódico aquí en Nicaragua. Laprensa.com tiene un dominio y todo es el sitio web. Pero por cada noticia del periódico, por cada sección del periódico y por muchísimas cosas más, va a haber una página en particular. Un periódico suele tener miles y miles y miles de páginas, pero todas esas páginas forman un único sitio web. Entonces, por ejemplo, algo más sencillo, imaginémonos que tengo una empresa pequeña y en esa empresa tengo un sitio con 6 páginas. La página principal, indicada por la pleca, una página para guardar información sobre la empresa, una página para guardar información sobre el equipo, sobre los servicios ofrecidos, una sección de artículos donde estoy publicando noticias y de hecho ahí van a haber más páginas individuales, una por cada artículo, y luego una página más para el contacto. Entonces, por un lado eso. Ahora, ya entendiendo la diferencia entre sitio web y página web, una página puede estar construida de diferentes maneras cuando lo hacemos con Drupal. Por ejemplo, una página en Drupal puede ser un nodo, una página en Drupal puede ser una vista, una página en Drupal puede ser el resultado de un módulo. Y cada una de estas cosas las vamos a ir viendo a detalle a medida que avance el taller. De forma general, en Drupal, a la parte principal, digamos en este caso el centro que vemos ahí, se le conoce como el contenido principal y todo lo que está alrededor se le conocen como bloques. Pero igual, todos estos términos los vamos a ir viendo uno por uno a medida que avancemos. Hagamos un pequeño ejercicio. Todos aquí hemos usado sitios web en algún momento de nuestra vida. Quiero que, sin saber exactamente cómo se llaman las cosas en Drupal, me describan lo que ven en la pantalla. ¿Qué elementos ven? Si miran una caja, si miran, o sea, el nombre que le pondrían ustedes a lo que están viendo ahí. ¿Qué ven ahí? ¿Hay un buscador? ¿Qué más hay ahí? ¿Hay un menú? ¿Qué más? ¿Hay un artículo? ¿Ok? ¿Cómo le decimos a estas partes de aquí a la derecha? Ok, son barras laterales, tenemos barras laterales. ¿Qué otra cosa hay ahí? Ajá, el contenido principal, el artículo. ¿Algo más? Bueno, les ayudo. ¿Perdón? Ajá, hay un tema. Ahí ya están haciendo trampas porque saben de Drupal, pero sí hay un tema en esa página. ¿Qué otra cosa hay? Correcto. Hay logotipo, ya se había mencionado el menú, pero hay un logotipo. Está el título de la página, hay un eslogan, no es muy obvio, pero hay un eslogan también. Y tenemos, por ejemplo, un pie de página aquí abajo y tenemos pues información contextual. A medida que avancemos en el taller, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas. Aquí hay nodos, aquí hay bloques, aquí hay vistas, como decían, aquí hay temas, aquí hay menú, aquí hay muchas cosas. Uno por uno los vamos a ir cubriendo. El primero y el más importante, ¿qué es un nodo? Lamentablemente en Drupal tenemos
palabras que no hacen mucho sentido. Y nodo es una de esas palabras. En sí la palabra no hace mucho sentido, pero es uno de los conceptos más importantes en Drupal. ¿Qué es un nodo? Un nodo es una pieza de información que por sí misma puede contar una historia. Veamos esta fotografía. Hay un vehículo ahí. Yo puedo describir ese vehículo. Por ejemplo, yo puedo decir su color, en este caso es rojo. Yo puedo decir su placa, puedo decir su marca, puedo decir su modelo, puedo decir en qué año fue fabricado, puedo decir el número de puertas, el número de ventanas. ¿Qué otras cosas puedo hablar yo de este vehículo? Ok, la velocidad máxima que alcanza es un Tesla, así que uno puede llegar a pensar si es eléctrico o no es eléctrico. Si no fuera eléctrico, yo podría decir también el tipo de combustible, si es regular, si es gasolina, perdón, o si es diésel, etcétera, etcétera. El punto es, yo tengo un objeto y ese objeto yo lo estoy describiendo. Entonces, el nodo es eso, es la descripción. El nodo me sirve como un contenedor de información para describir algo. En este caso, yo estoy describiendo este carro. Puede haber otro carro que sea, por ejemplo, amarillo, Toyota, Yaris 2013, con 4 puertas, que utiliza gasolina, etcétera, etcétera. Ese va a ser un nodo diferente. Por cada objeto que yo voy a describir en mi sitio web, yo voy a crear un nodo. Y los nodos me sirven para describir tanto cosas tangibles, como en este caso el vehículo, como cosas intangibles, como por ejemplo una noticia o un evento. Por ejemplo, el evento no lo puedo tocar, pero yo puedo decir cuándo va a ser, si tiene precio o no, la dirección, si tiene un cupo limitado, cuál es el cupo limitado, etcétera. Entonces, los nodos en Drupal, si yo quiero mostrar información en Drupal, en mi sitio web de Drupal tiene que estar almacenado en un nodo, a la fuerza. Espero no arrepentirme de decir eso, porque sí hay otras maneras de guardar información, pero la mayor parte del tiempo va a ser en nodo. Dicho eso, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve un nodo en Drupal. Este es un artículo que se publicó en el blog de la empresa en la que yo trabajo. De hecho, yo lo escribí. ¿Cuáles son algunos de los atributos que todos los nodos tienen? Todos los nodos tienen un título, que en este caso son las letras en azul que están como en negrita. Todos los nodos tienen un autor y una fecha de publicación, incluyendo la hora. Todos los nodos tienen de forma interna un identificador único. Se le conoce como NID o Node ID. Ese identificador único empieza en 1 y se va aumentando automáticamente en 1 por cada nodo que voy creando. El primer nodo es el nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, etcétera. ¿Cómo hago yo para acceder a los nodos de mi sitio web? Por ejemplo, si yo escribí este artículo y yo sé que este artículo es de 450, yo puedo poner agaric.com, pleca, la palabra node, pleca y después el identificador 350. Pero la gente para las personas es más fácil recordar frases que recordar números. Imagínense decir, fíjate que escribí un artículo buenísimo, entra a agaric.com, pleca node, pleca 8413. Llega a la casa y se lo olvidó. Pero si yo le digo, entra a agaric.com, pleca blogs, pleca Drupal es el mejor CMS del mundo. Eso sí se le puede acordar. Entonces, todos los nodos, además de tener un identificador interno que se utiliza para el URL del sitio, también tienen algo que se conoce como alias de URL. El nodo pleca node, pleca 1 es el URL regular, el normal. El alias de URL es esa cosa que yo le puedo cambiar para que sea más fácil de recordarse. En este caso es blogs, pleca altering views results. Eso yo lo definí como el alias del URL. Internamente yo puedo seguir escribiendo pleca node, pleca 350, porque para Drupal internamente así es como lo identifica. Pero para hacerlo más fácil para las personas, yo puedo definir un alias. Y de hecho también para cuestiones de SEO o
u optimización para motores de búsqueda, esto es mejor que tener números aleatorios. Otra cosa que todos los nodos comparten y acá no es evidente, pero ya lo había mencionado antes, es un estatus de publicación. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo un artículo, yo puedo empezar a escribir el artículo, pero tal vez no lo termino porque me falta cierta información o porque no tuve tiempo de terminarlo en una sola sentada. Entonces yo puedo decir que hay una propiedad que dice estado de publicación, yo le puedo decir no publicado. Y cuando el nodo no está publicado, yo lo puedo guardar, pero no solamente va a estar disponible para, digamos, los administradores del sitio, las personas que están creando el sitio. Para el público en general no lo van a poder ver, a menos de que yo permita que esos nodos no publicados también los vean todo el mundo, lo cual no hace mucho sentido, si no, pues mejor lo publico. Entonces tienen ese estatus de publicación. Ahora, no es obligado, pero la mayoría de los nodos lo tienen información adicional. Esa información adicional se guarda en campos, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, el artículo como tal, la noticia como tal, vienen siendo campos que se le agregaron al nodo. Otra propiedad que tienen todos los nodos es que potencialmente se pueden configurar para que sean elementos de menú, eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando estemos en la parte práctica, vamos a ver otras propiedades que comparten todos los nodos. Ahora, imaginémonos de que tengo un sitio web donde yo vendo todos estos artículos. Vendo carros, vendo monociclos, motocicletas y triciclos. Aparte tengo eventos, noticias y demás cosas. Tengo un montón de información. Cuando yo estoy creando la información para mi sitio web, yo la tengo que guardar de forma lógica. Y eso hace referencia a que existen diferentes tipos de objetos que yo voy a guardar en mi sitio web. Esos objetos tienen propiedades distintas unas de otras. Por ejemplo, las motos no tienen ventanas. Hasta donde yo sé, las motos no pueden ir en reversa. Los monociclos no corren sobre gasolina porque uno tiene que pedalearlo. Entonces, estos objetos en la vida real se describen de forma diferente. Estos objetos en la vida real pertenecen a grupos diferentes, incluso tienen nombre, carro, motocicleta, etc. Entonces, en Drupal también hay formas de agrupar o categorizar estos objetos. Y a eso se le llama tipos de contenido. Este es el segundo concepto importante. El tipo de contenido es una abstracción que permite agrupar nodos que comparten ciertas características o que describen la misma idea. Por ejemplo, yo puedo tener un tipo de contenido para carro, un tipo de contenido para motocicleta, un tipo de contenido para evento, un tipo de contenido para artículo y así sucesivamente. ¿Por qué es importante tener esas separaciones? Porque la información que voy a recolectar de cada uno va a ser distinta. La información del carro no es la misma información de la moto, no es la misma información del evento. Entonces, para cada grupo de información que voy a recolectar, yo voy a crear un nuevo tipo de contenido. Entre otras cosas, permiten hacer una descripción más apropiada de la información y también facilitan la administración y la búsqueda de dicha información. Por ejemplo, yo puedo decirle, Drupal, vos tenés tantos nodos creados, quiero elegir solamente los carros. Entonces, a través de utilizar el tipo de contenido, yo puedo elegir todos los nodos que pertenecen a ese tipo. Ahora, esto es algo importante a entender. El tipo de contenido es solamente una plantilla. El elemento como tal que yo estoy describiendo, ese es el nodo. Ahora, todos los nodos pertenecen a un tipo de contenido. No puede existir un nodo que no tenga un tipo de contenido asociado. Y como dije antes, el tipo de contenido es solamente la plantilla. En este caso, digamos, tengo 7 artículos, 3 páginas básicas y 2 carros, por poner un ejemplo. Y como mencionaba antes, yo puedo decir, por ejemplo, Drupal, quiero todos los carros. Entonces,
Drupal va a buscar los nodos del tipo de contenido carro y va a dejar fuera las motos, los artículos, los eventos y así sucesivamente. Ahora, ok, ya tengo como mi primer paso para hacer una búsqueda de la información que necesito. Ya tengo todos los carros, pero ¿qué pasa si yo necesito hacer una búsqueda más detallada? Por ejemplo, quiero todos los carros que sean rojos, o quiero todos los carros que sean Yaris, o quiero todos los carros Toyota que se construyeron en el 2010 en adelante. Cuando yo necesito hacer búsquedas más específicas, el tipo de contenido ya no es suficiente. Yo necesito algo más. Ese algo más son los campos. Entonces, ¿qué son los campos? Tercer concepto importante. Los campos permiten estructurar la información que se está almacenando. Dan la oportunidad de almacenar datos de forma discreta, lo que facilita la administración, filtrado, ordenamiento y búsqueda en base a esos datos. Es posible recolectar y desplegar de diversas maneras los datos almacenados en campos. Eso parece trabalengua. Y así en solo texto es un poco complicado de entender. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Primero, pregunta. ¿Alguien alguna vez ha usado Facebook o Twitter? Una persona. Es primera vez que hago esa pregunta y solo una persona dice que ha usado Facebook y Twitter. Los demás debemos de ser bien trabajadores y no nos distraemos fácilmente. Entonces, para la única persona que usa Facebook y Twitter, va a recordar que ve una pantalla como esa. Tienen una cajita donde ustedes escriben lo que quieran. Hay gente que se inspira y pone poemas. Hay personas que se desahogan sus penas ahí. Hay unos que suben fotos, que bueno, lo que sea. Imaginémonos que tenemos un autolote y que estamos vendiendo carros. Y tenemos una página de Facebook donde por cada carro que estamos vendiendo tenemos un post de Facebook. Ahora, digamos que tengo 40 carros en venta, entonces voy a tener 40 posts de Facebook. En esta cajita yo voy a poner la foto del carro y una descripción. ¿Alguna vez han intentado buscar algo en Facebook y lo han encontrado? Se puede, pero es difícil. Imagínense, si ustedes, en ese caso que yo estoy describiendo, si ustedes entran a la página del autolote y están buscando por un carro rojo Nissan, por ejemplo, va a ser medio complicadito que lo encuentren. ¿Por qué? Porque la persona que creó la página puede meter la información como se le ocurra. Tal vez se equivocó mal y puso Nissan mal escrito. Tal vez puso rojo en inglés porque se la daba del tuning. O qué sé yo, cualquier cosa. El punto es de que la información no está estructurada. La información la puede meter como el usuario la desee. E incluso dentro de Facebook no hay forma fácil de buscarlo. Bueno, pero está Google. Sí es cierto. Pero a menos que sea Google y tengas bastante dinero, no vas a poder tener búsquedas dentro de tu sitio tan poderosas o tan flexibles como las que Google provee. En resumen, cuando tengo una cajita como esa, eso se le llama contenido no estructurado o texto libre. El texto libre no es fácil de encontrar. Si yo pongo cualquier cosa ahí, va a ser difícil que lo encuentre, exceptuando que yo exactamente ponga la palabra tal como la escribió originalmente, va a ser difícil que la encuentre. Entonces, el texto libre no es fácil de encontrar. 2, los datos inconsistentes no son fáciles de encontrar. Por ejemplo, si tenemos una cajita de Facebook o de Twitter y nos dicen, poner la fecha en que se vendió el carro. Ok. Se vendió el 19 de noviembre del 2015. Viene otra persona y le dio pereza y puso 19, no 2015. Viene otra persona y quiso hacer más corto y puso 19-11-2015. Otro más perezoso, 19-11-15. Y se sume que es 2015. El otro vino y en vez de utilizar barras, utilizó guiones. El otro se la da de gringo y puso primero el mes y después el día y después el año. Y el punto es que eso puede variar de una o de 1000 maneras. Eso, cuando los datos que estamos almacenando no son consistentes, es difícil encontrarlos después. Entonces, 1,
el texto libre no es fácil de encontrar. 2, los datos inconsistentes no son fáciles de encontrar. 3, los datos inválidos hacen llorar a Drupal. Por ejemplo, ¿cuántos años tenés? Tengo menos 10 años. Eso es imposible. ¿Cuándo naciste? El 31 de febrero del 2000. Eso es imposible. Precio, 1.5. Tengo el símbolo de Córdoba y la moneda escrita en euro. Eso es imposible. ¿Cuál es tu correo electrónico? Este no es un correo punto real. ¿Te hace falta el arroba? Eso no es posible. ¿Cuál es tu teléfono? Hola, soy guapo. Eso ni siquiera es un número. Entonces, esto es malo. Y eso, si solamente ponemos una cajita de Facebook o una cajita de Twitter, el usuario puede meter lo que quiera y se puede inspirar como quiera y me puede meter datos inválidos y Drupal se pone a llorar. Entonces, no es recomendable hacer eso. ¿Cuál es la solución a todos estos problemas que acabo de escribir? Utilizar campos. ¿Por qué? Entre otras cosas, los campos pueden, Drupal cuando utilizo campos puede enforzar criterios de validación. En el caso de la izquierda, la foto de la izquierda, ese es un campo para guardar información sobre el precio. Imaginémonos que yo estoy vendiendo un producto. Entonces yo le puedo decir, Drupal, mira, este campo es requerido. No permitas crear nodos si ese campo no lo han llenado. También, yo no soy una hora de beneficencia, yo quiero ganar dinero, entonces no pueden haber valores de precio negativos, porque no le voy a dar el dinero a la gente para que se lleve mis productos. Si tal vez tengo una promoción y lo doy gratis, pues el precio es 0, pero ese va a ser el mínimo. No me pueden meter menos 10. Entonces Drupal va a validar que no te metan menos 10, que de 0 en adelante. Me va a permitir también definir un máximo, en este caso no importa, porque si le quiero poner 1.000.000, le pongo 1.000.000 y si la gente me los paga, tremendo. En el caso de los números le puedo poner un prefijo y un sufijo. Digamos de que yo solo vendo en dólares, ¿para qué le voy a dar la opción de que el usuario meta la de caminar? Y me ponga unas cosas en dólares, otras cosas en euros, otras cosas en Córdoba. No, quiero estandarizar. Entonces, la única moneda que se va a utilizar en el sitio es dólar, entonces yo le pongo el prefijo y el sufijo, y al momento de que el usuario esté metiendo los datos, él va a ver, inmediatamente va a reconocer que uno está esperando que lo meta en dólares. Y aparte de eso, va a hacer las validaciones que antes había mencionado. Un segundo ejemplo, la foto de la derecha, es para una imagen. Entonces, para un campo de imagen, igual puedo decir que si es requerido o no, puedo decir qué extensiones están permitidas. Por ejemplo, GIF, PNG, JPG, JPG. Si yo solamente quiero que me suban GIF, quito todas las demás y solo dejo GIF. Si alguien me intenta subir un PNG, no le va a permitir porque Drupal va a enforzar esa validación. Otra cosa que me va a permitir hacer es decir en dónde me la va a guardar esa imagen, cuáles son la resolución máxima y la resolución mínima de la imagen que voy a permitir, cuál es el tamaño máximo del archivo como tal. Si excede ese número que yo le defino, Drupal me va a decir que es inválido. Y para cuestiones de accesibilidad me permite definir un texto alternativo y un valor de título. Y ahí está colapsado, pero donde dice default image, si yo lo expando, me da la opción también de poner una imagen por defecto. Supongamos de que tenemos una página en nuestro sitio web que lista a todos los trabajadores y hoy justamente está empezando alguien y yo quiero ponerlo en la página, pero no le he tomado la foto todavía. Todos los demás tienen su foto, pero esa persona no la tiene todavía. Entonces, yo le puedo configurar que ese campo de imagen por defecto tenga una foto genérica que sea como una sombrita de una persona. De esa manera, si el campo es requerido, va a pasar la validación de que la imagen está ahí y ya después, en algún momento que le tome la foto, reemplazo la imagen por la actual. Pero en general, para cualquier campo yo puedo definir valores por defecto. Por ejemplo, si tengo una página web para un sitio web para guardar información de eventos y yo sé que mi salón tiene una capacidad máxima de 100 personas, yo puedo definir como cupo 100 y el 90% de mis eventos 100 va a ser el cupo. Para la diferencia tal vez sea el 30% de la capacidad máxima. Entonces, para esa diferencia, yo manualmente modifico el valor, pero por defecto va a estar seteado a 100 o al valor que yo le defina.
Y esos son solamente algunos ejemplos. Drupal puede tener enforzar otros criterios de validación. Y cada tipo de campo, y vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos, cada tipo de campo va a enforzar reglas de validación diferentes. Ahora, cuando utilizamos campos y enforzamos los criterios de validación, Drupal está feliz, ya no está llorando. ¿Cómo hacer que Drupal esté feliz? Fácil, tengo que seguir 2 pasos. El primer paso es, tengo que crear un campo por cada pieza de información a almacenar. En el caso del carro, por ejemplo, si quiero guardar el color, eso va a ser un campo. Si quiero guardar el tipo de combustible, ese va a ser otro campo. El año, otro campo. La fecha, el color, el año, la marca y el modelo son 3 campos diferentes. El número de puertas, otro campo. El número de ventanas, otro campo. Y así sucesivamente. Por cada pieza específica de información que yo voy a guardar, yo creo un nuevo campo. Ese es el paso 1 de la receta. Y el paso 2 es elegir el tipo de campo apropiado. Si quiero guardar un número, elijo un campo de números. Y de hecho, en campos numéricos existen números enteros y números decimales. Unos tienen un punto decimal, otros no. Puedo tener un campo de imagen, un campo de teléfono, un campo de correo electrónico, un campo de URL y muchos más. ¿Por qué es necesario elegir el tipo de dato correcto? Porque en base al tipo de campo, Drupal va a enforzar las validaciones. Por ejemplo, si yo le digo correo electrónico, Drupal va a verificar de que sea un correo electrónico válido y no como el que había mostrado originalmente. Y cuando haces esto y Drupal está feliz, te empieza a tirar besos y te dice que te ama. Ok, ya hablamos sobre los campos. Ahora, volvamos un poco al inicio. Cuando hablábamos que Drupal es un sistema gestor de contenido. ¿Cuál es la función? Almacenar información, gestionar información. Primero, ¿qué tengo que hacer? Recolectarla. ¿Cómo? Entonces, los campos me permiten recolectar la información y son bastante flexibles. Me permiten recolectar la misma información de diferentes maneras. Por ejemplo, estamos acá en este edificio. Este edificio lo podemos identificar de diferentes maneras. Podemos tener el nombre del edificio, o podemos tener las coordenadas geográficas del edificio, o le podemos mostrar al usuario un mapa y que le dé clic al lugar a donde esté el edificio, o así como hay archivos Word, Excel, PowerPoint, etcétera, hay ciertos archivos, formatos de archivos especiales utilizados para guardar información geoespacial. Uno de esos archivos se llama KML. Entonces, yo puedo ponerle una cajita para que el usuario suba un archivo al sitio web. Este archivo va a ser en formato KML y ese archivo va a tener la información de la ubicación geográfica de este edificio. Entonces, los campos me dan esta flexibilidad. Los campos me dan que la misma información yo la pueda recolectar de diferentes maneras. Ahora, en la práctica no hay un campo en Drupal que me permita estas 4 cosas. Pero sí hay módulos que me ponen a disposición nuevos tipos de campos y, por ejemplo, pueden proveerme 2 de esto o 3 de esto o así sucesivamente. Lo importante no es que si existe o no un módulo en particular, lo importante es entender el concepto, que yo puedo recolectar la información de muchas maneras. Otro ejemplo, además de las direcciones, pueden ser la fecha. Yo puedo, por ejemplo, recolectar la fecha, pongo un campo de texto único y que la gente me escriba la fecha. O yo puedo tener como separado, que en un lado me ponga el día, en otro lado me ponga el mes, en otro lado me ponga el año. O yo puedo mostrarle a la persona un calendario y que le dé clic al día en ese calendario. Entonces, y así sucesivamente, ustedes pueden utilizar ese mismo ejemplo para otras cosas. El punto es, utilizando campos, yo puedo recolectar la información de distintas formas. Ahora, una vez que ya tengo recolectada la información, yo la puedo presentar también de distintas maneras. Y de hecho, no es necesario que de la forma en que entró, de esa manera también salga. Por ejemplo, yo puedo, en el caso de las direcciones, yo puedo pedir una dirección como latitud y longitud y la muestro como un mapa. Ahora, parte de gestionar el contenido incluye agregar ese contenido.
Y con Drupal y Campus me permite hacer eso. Por ejemplo, ya recolecté la información geográfica. Ahora muestro un mapa y tengo un pin por cada ubicación geográfica que ya recolecté. Y de hecho, la información la estoy recolectando en nodos. La dirección va a ser un campo, pero puedo tener otro campo que sea categoría. Entonces, en base a la categoría del campo, el pin puede tener un símbolo diferente o un color diferente. Ahora, este es un ejemplo real. Este es un sitio web que se llama Drupal y es un sitio web donde pueden encontrar eventos que van a pasar, que están en el futuro alrededor de todo el mundo. Así que si quieren ir a Japón, por aquí hay eventos y así sucesivamente. Parece que en Sudamérica ahorita no hay, pero esta foto es como hace 2 meses, creo. Probablemente ahora sea distinto. Pero igual, volviendo al concepto, Drupal me permite recolectar la información de diferentes maneras, presentarla de diferentes maneras y una vez que ya la tengo almacenada, la puedo agregar y presentarla de forma combinada. Y como pueden ver en la foto, este es un rompecabezas. Los campos me permiten mostrar u ocultar información individualmente. Por ejemplo, imaginémonos de que tenemos un sitio que guarda información personal de alguien. Nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, correo electrónico y así sucesivamente. Esa información solo la queremos para nosotros, para la empresa. Podremos tener un listado público, pero en ese listado público solo vamos a mostrar, por ejemplo, el nombre y nada más. Y todos los demás datos van a ser para uso interno de la empresa. Entonces, con Drupal yo puedo decir, recolecto la información, tantas cosas diferentes, pero al momento de mostrarla, solamente muestro este campo en particular. Y eso es utilizando campos. Los campos me permiten de forma individual mostrar u ocultar. El ejemplo que le había dado anteriormente sobre los diferentes niveles de precio, ¿cómo es una manera de hacer eso? Yo tengo un nodo para escribir el producto y en ese nodo voy a tener 4 campos diferentes. Uno que sea precio al detalle, precio al cliente frecuente, precio al mayorista y precio al distribuidor. Pero con diferentes controles de acceso, yo le digo, el público en general va a ver todo excepto los 3 campos que no les corresponden. Los 3 campos de precio que no les corresponden. El cliente frecuente va a ver los 3 campos que no les corresponden y solo va a ver el precio del cliente frecuente. Y así sucesivamente. Entonces, utilizando campos, yo puedo de forma selectiva mostrar u ocultar información. Regresando un poquito al ejemplo de la cajita de Facebook y Twitter. Si yo pongo todo en una sola cajita, es todo o nada. O muestro todo o no muestro nada. El hecho de tener la información separada en campos, yo puedo de forma selectiva mostrar u ocultar cosas. Ahora, algo la razón por la cual empezamos a hablar de campos en primer lugar, es porque dijimos que queríamos hacer búsquedas, ordenamientos, etcétera. Entonces, los campos son los que me van a permitir hacer esas cosas. Por ejemplo, ya hablamos, me van a permitir mostrar y ocultar individualmente piezas de información. 2, me van a permitir filtrar por esas piezas de información. En el caso de los carros, si tengo un campo que me guarde el color, yo puedo decir, Drupal, ocupa el campo de color y buscar solamente los que sean rojos. Drupal, también quiero buscar por marca. Revisar el campo de marca y solo devolverme los Toyota. Drupal, me interesan solamente los carros del 2010 en adelante. Buscar el campo, años de fabricación y que el valor sea 2010 o superior. Y así sucesivamente. Yo puedo agarrar la información de los campos para definir criterios de búsqueda. Además, yo puedo utilizar el valor de los campos para definir criterios de ordenamiento. Entonces, ya que tengo la lista de los carros que voy a mostrar, yo le digo, Drupal, utiliza el campo fecha de creación del carro, del vehículo, y ordenarlos de forma ascendente. Entonces, me va a mostrar primero los carros del 2009, después del 2010, 2011, 2012, y así sucesivamente. Entonces, los campos son sumamente flexibles y sumamente importantes en Drupal porque me van a permitir esas 3 cosas: mostrar y ocultar selectivamente la información, definir criterios de ordenamiento y definir criterios de búsqueda.
Algunos ejemplos de tipos de campo. El primero, donde dice Agaric, ese es un campo de texto de una sola línea. Dentro de Drupal hay una diferencia en campos de texto de una sola línea y campos de texto múltiple línea. Donde dice Agaric is a Drupal shop based in Boston, etc. Eso es un solo campo multilínea, de texto multilínea. Donde dice established in 26 o establecido en 2006. Ese es un campo numérico. ¿Qué es lo que pasa? Ese campo numérico tiene un prefijo y ese prefijo es donde dice established in. Ahora, ¿por qué esto? Imaginémonos que esto que estamos viendo aquí es información de una empresa y yo en mi sitio web estoy guardando información de muchas empresas y un dato en particular que me interesa guardar es la fecha en que se creó la empresa. Esas fechas son números. ¿Para qué darle la oportunidad al usuario que sea travieso y me le ponga otra cosa? Entonces yo creo un campo de tipo numérico, le pongo una validación si necesito. Por ejemplo, no me interesan las empresas que sean antes de 1900, por ejemplo. Entonces, que el valor mínimo sea 1900. Y además le voy a poner un prefijo de establecido en. Entonces, automáticamente Drupal lo va a hacer y va a ser consistente en eso. Entonces, ese es un campo numérico con un prefijo. También hay campos de imágenes, hay campos de URL, correo electrónico, teléfono, fecha y hora, y ahí donde dice services, ese es un campo de taxonomía que eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Y esto es una pequeña parte. Drupal tiene muchos más campos disponibles y a medida que vamos agregando módulos, los módulos pueden poner a disposición nuevos tipos de campos. Otra cosa importante con respecto a los campos y algo que vamos a hacer énfasis en el taller es cómo los conceptos se relacionan entre sí. Hasta el momento hemos hablado de nodos, de tipos de contenidos y de campos. Ok, ya dijimos de que todos los nodos pertenecen a un tipo de contenido. ¿En dónde entran en juego los campos? Los campos se le agregan a los tipos de contenido. Entonces, si yo tengo un tipo de contenido carro, yo le agrego un campo de color, un campo de año, un campo de marca, un campo de modelo. Y ese tipo de contenido con esos campos, se va a convertir en mi plantilla, que cuando yo esté creando un nodo de tipo carro, me va a mandar a preguntar esa información que se definieron en los campos. Cuando yo esté creando el nodo, yo voy a tener que meter información de los campos que fueron definidos para ese tipo de contenido. Como mencionábamos antes, usualmente en Drupal el contenido principal, la parte del centro, va a ser un nodo. Todo lo que está alrededor es un bloque. A continuación vamos a cubrir bloques, pero antes de eso, ¿hay alguna duda, consulta de lo que hemos visto hasta ahora, sea de nodos, de tipos de contenido o de campos? ¿Dudas, consultas, comentarios, sugerencias, reclamos? ¿O estamos bien? Ok, vamos a tomar una pequeña pausa y continuamos.